en la actividad en el canal en el día de hoy. Buenas noches, que podamos seguir envolvidos en estas vibraciones positivas de la preparación de nuestro ambiente, de nuestra actividad, que los benhechores amigos nos auxilien, no solamente aquí en la expresión de las palabras que puedan transmitir el contenido del tema, pero también que nos auxilien en el entendimiento de él, porque este sí es el punto más fundamental. La educación de los hijos presenta muchos desafíos en la actualidad. No que antes fuera más simple, más fácil, pero estamos viviendo en unos tiempos de mucha información, de exceso incluso de informaciones, en que la persona tiene que extraer de estas informaciones el significado. Y muchas veces, si no tiene una buena base, se ve perdida, desorientada. La gran dificultad en la educación de los hijos no está exactamente en los niños, pero en la falta de preparación muchas veces de los padres. Porque hay curso para todo en las universidades, en las escuelas, para preparar profissionais capacitados, para preparar pessoas com condições de exercer certas funções em las empresas e assim sucessivamente, incluso para ser maestros em las escolas, pero raramente se vê curso para preparar padres para cumprir su papel delante de sus hijos. De esta maneira, donde los padres son preparados, sino en el seno de la propia familia. Y esto ya nos remite a la importancia de la familia para la educación de los niños. Hay una necesidad de concienciación sobre la importancia de la educación en el hogar en función de eso, porque es ahí en donde los niños van a encontrar en primera mano las orientaciones que necesitan para pautar su comportamiento en la sociedad, en la relación con los demás, en las actividades profesionales que tendrán en el futuro. Pero los padres se ven con una gran dificultad, los adultos responsables por la educación de la niñez se ven con una gran dificultad. ¿En dónde conseguir apoyo para su tarea, para su trabajo, para su deber de orientar a sus niños? Vamos a intentar desarrollar algunas ideas relacionadas con el tema que nos puedan auxiliar a vislumbrar caminos que nos faciliten esta labor, compreendendo antes de todo que dentro del proceso de educación de los niños y de los jóvenes está también la educación de los adultos, porque si ellos no están educados, no pueden auxiliar efectivamente en la educación de los niños y de los jóvenes. De esta forma vamos a observar que las modernas teorías de la educación afirman que todo aprendizaje es un proceso dinámico y personal, que implica en la modificación de los comportamientos. De esta manera, se comprende que un proceso educativo se completou quando o indivíduo, que é o objeto da ação educativa, cambia seu comportamento. Esto é a contribuição natural da pedagogia, da didática, pero el espiritismo agrega un elemento fundamental dentro de este proceso y reconoce que solamente hubo educación cuando el individuo, que es objeto de la educación, produce en sí mismo un cambio de comportamiento, pero este cambio tiene que ser para mejor, porque si no, no se reconoce el proceso educativo. De esta maneira, o espiritismo tem uma contribuição para dar, porque a filosofia espírita de la educação propõe uma educação com qualidade,
efectivamente volcada para una mudanza, un cambio de comportamiento en el sentido positivo, para mejor, por lo tanto. Una educación que sea capacitada para motivar el educando, aquele indivíduo que vai receber a educação, a evidenciar novas formas de pensar, de sentir e de actuar, novos comportamentos que evidenciem progresso em el sentido del bien, de la práctica del bien en la relação com el semejante. Para obter este tipo de educação, según nos propone Allan Kardec en la cuestión 917 del Libro de los Espíritus, en el comentario que hace ahí, es necesario para obtener este tipo de educación mucho tacto, mucha experiencia y una profunda observación. De esta manera, las personas responsables por el proceso educativo de la niñez y de la juventud deben de tener habilidad, ejercitar esta habilidad, tener experiencia. Pero ¿cómo se adquiere la experiencia sino en el propio ejercicio? Y también profunda observación, mucho acompañamiento, observar los comportamientos para identificar las tendencias, los tipos de tendencias que traen los niños de otras existencias y que se manifiestan durante la niñez, justamente para que los responsables tengan condiciones de ejercer la influencia necesaria para un cambio de comportamiento en las acciones de este individuo. Poderemos examinar este tema de la educación en el contexto de la sociedad actual en 4 vertientes diferentes, pero que son complementares entre ellas: la familia, la institución espírita, la escuela y la sociedad. Vamos examinar cada una de ellas para poder entender este contexto que nosotros tenemos en la actualidad, involucrando estes 4 que podemos considerar cimientos para este proceso de la educación. La familia es el primer punto. Tiene muchos desafíos, porque falta la preparación de los padres. Hoy la familia está constituida después de todo un proceso histórico, sociológico, que se viene desarrollando, y los padres actuales somos frutos de una influencia muy acentuada que la sociedad recibió a partir de los años 60, cuando hubo la liberación de la sexualidad y la juventud ha cometido todos los excesos de que fue posible para ellos, y naturalmente este tipo de comportamiento trae una influencia muy acentuada en el comportamiento actual. La mayor parte de los adultos hoy que no tienen una orientación, que no han meditado sobre el asunto, que no se han dedicado a la solución de la problemática, las personas que viven de una manera natural, sin preocuparse con el asunto, normalmente no están preparadas para tratar los asuntos más delicados de la educación con sus hijos. Y por lo tanto, van dejando acentuar-se uma situação de permissividade, que é um problema muito grave dentro das famílias na atualidade. Ou seja, muitos padres pensam que para que o filho não esteja exposto a las dificuldades que puedan encontrar na sociedade, os riscos que traiga a sociedade, traem os problemas para dentro do próprio hogar, permitindo comportamentos que antigamente eram considerados totalmente inapropriados para uma família. E desta maneira, a problemática de afuera é traída para dentro da família.
los comportamientos desequilibrados que muchas veces podrían estar ocurriendo allá afuera, no solo ocurren allá afuera, muchas veces ocurren puertas adentro de la casa, porque la familia quiere evitar que sus hijos se expongan a demasiados riesgos. De esta manera, lo que observamos en las familias muchas veces son una falta de parámetros, de definición de límites, en que los niños se quedan un tanto cuanto perdidos, desorientados, porque los padres no tienen muy claro para ellos mismos cuáles son los límites, cuáles son los parámetros que deben de nortear la relación entre padres y hijos y el comportamiento como un todo de la familia. De esta manera nosotros vemos un exceso de concesiones y este exceso de concesiones lleva al individuo a no saber cuáles son sus verdaderos límites en la relación con el semejante. Y entonces vamos a ver ocurrir para la familia las influencias externas desequilibradas que antes estaban ocurriendo solamente afuera de la familia y que hoy son traídas para dentro. Y esto ocurre por intermedio de la televisión, de los amigos, de la orientación profesional superficial que el individuo recibe y muchas veces posicionamientos desequilibrados de los propios miembros de la familia. Y voy a dar un ejemplo para poder quedar esto un poco más claro. Un muchacho más o menos de sus 20, 22 años, pasó en un concurso para trabajar en la Policía Federal, en un cierto sitio, no voy a decir dónde. Y entonces el abuelo de esta familia le dijo al nieto: pero qué oportunidad vas a tener ahora tú como Policía Federal, vas a estar teniendo oportunidad de, en ciertos momentos, detener traficantes de drogas. Imagínese si tú separas unos kilitos de esto para ti, después los vendes, te puedes tener mucho dinero. Entonces ve la orientación y el pensamiento de un abuelo siendo pasado a un nieto que recién está entrando para una posición que es delicada, que exigirá del individuo una moral equilibrada, tener ética para poder relacionarse con individuos que son desequilibrados y que están involucrados en situaciones de desequilibrio. De esta manera es bastante complejo, ¿no? Porque esta es una orientación superficial, banal, es más bien una desorientación en el campo profesional pasado por un familiar para un individuo que está recién entrando en el campo profesional. Y esto es un hecho ocurrido. Así vemos cómo es complicado, ¿no? La televisión es un problema gravísimo, porque trae todo el tipo de desorientación para dentro de la familia y muchos padres, porque no tienen tiempo, dejan que la televisión sea la cuidadora de los niños. Y entra cualquier cosa. Otro día estábamos visitando una cierta persona, una cierta familia, y nuestro niño es autista, y entonces agarra el control de la televisión y se pone a cambiar los canales. Y de repente, Dios mío, entró un canal pornográfico en pleno día. Y entonces yo le quité el control de la mano y me aproximé de la televisión intentando que la gente no viera lo que estaba pasando ahí para cambiar, y como estaba muy cercano no conseguía cambiar el canal ni desligar la tele porque perdí el ángulo, porque el aparatito que controla estaba más abajo. Entonces tuve que dar algunos pasos atrás para poder desligar o cambiar de canal, ¿no? Qué situación constrangedora. Pero ¿qué es lo que hemos visto ahí? Que la familia, de alguna manera, algún miembro de la familia, había permitido este tipo de entrada de canal en el hogar. Porque si no, el niño cambiando los canales no lo hubiera encontrado, porque en nuestro hogar no los encuentra. ¿Por qué no los encuentra? Porque de hecho, no tenemos siquiera televisión con canal abierto o privado o de assinatura dentro de nuestro hogar.
Tenemos televisión ahí para videos selecionados, pero no permitimos más la entrada de este tipo de cosas dentro de nuestro hogar, porque esto es una calamidad, es un problema gravísimo, no solo por la entrada posible de un canal de pornografía, pero también por la desorientación que se encuentra en los canales normales, que enseñan en las películas, en las telenovelas, una relación superficial como si fueran capítulos, que cuando termine el capítulo la situación está aguardando venir otro capítulo para dar secuencia, y las personas se ponen a pensar que la vida es hecha de capítulos, y esto no es una realidad, la vida es una continuidad. Entonces es un problema gravísimo la televisión en nuestros días, por el tipo de cosas que vehicula y que nosotros permitimos que entre en nuestro hogar. Aí entra também a questão de los amigos, a juventude principalmente quando chega um certo período da pré-adolescência, a adolescência, que empieza a dar mais valores a las opiniões de los amigos que da própria família. Se os padres não han sabido estabelecer uma relação equilibrada de amistad com os hijos, então os hijos recibirão influências desequilibradoras de los amigos que também não han tenido uma boa educação dentro do hogar. E isto é uma situação viciosa e um círculo que se repite de influências mútuas que traem muita desorientação para os niños, os jovens principalmente. Bueno, soluções. Como solucionar estas dificuldades dentro da família? Hemos apresentado os desafios, vamos a ver algumas possíveis soluções. Essa é a preparação da pareja. Pero no hay esta preparación, como hemos dicho, en cursos y todo lo más. Así que es ideal que las casas espíritas tengan reuniones en donde se trate con las parejas conforme los libros espíritas que ya tratan del tema, la orientación de la codificación, de cómo debe de ser la relación del casal, de la pareja, y cómo que debe de ser la orientación que van a dar a sus hijos cuando los tengan, ¿no? Y que los padres las personas que decidan formar parejas si son espiritistas, que busquen estas informaciones, que procuren escuchar charlas como esta, o que busquen los libros, que lean juntos los libros en el periodo del noviazgo para prepararse mejor para este periodo, leyendo sobre la sexualidad, sobre la constitución de la familia, leyendo sobre la educación de los niños bajo la orientación del espiritismo y así sucesivamente. Há alguma literatura que pode apoiar nisto, não? Especialmente em português, há muitos livros que tratam do tema e que progressivamente vão sendo traduzidos a outros idiomas. Um de ellos é um livro que raramente as pessoas leem, que é voltado para os profissionais da educação de los padres, que é Filosofia Espírita da Educação. São 5 livros, o autor é Ney Lobo. E são 5 livros editados por la Federação Espírita Brasileña. Bueno, há outros, vários outros. Bueno, também como solução, o acordo pré-matrimonial, ou seja, antes do casamento, antes de que a pareja decida constituir família, fazer um acordo de como vão educar os filhos. Observar se os dois têm a mesma religião, se não têm, como os filhos serão orientados. Porque é fundamental o processo para indicar ao indivíduo um tipo de vivência religiosa, não no sentido de observar dogmas, de observar paramentos religiosos, não estamos tratando disso, senão que é um comportamento de religiosidade, ou seja, de respeito ao semejante, de respeito hacia Deus, de respeito hacia uno mesmo. Então, a pareja necessita fazer um acordo em relação a isso, o campo religioso. Também o campo profissional. Se os dois vão trabalhar fora, ter empregos, quem vai educar a los hijos em el momento adequado? Como vão dividir esta tarefa entre os dois? Quais de los dois vão cuidar do hogar? Se os dois, de que forma? E assim sucessivamente. Quais serão as relações com as famílias de um e de outro? Com os suegros, os padres, com os hermanos, os tios. Como será esta relação?
¿Qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir de influencia de la familia dentro del hogar? La pareja necesita discutir, examinar esto antes y tomar de alguna manera algunos parámetros definidores y orientadores de este proceso antes de constituir pareja. Y así sucesivamente. ¿Cómo será la cuestión financiera de la pareja? ¿Quién va a proveer el campo financiero? ¿Los dos? ¿Uno de ellos? ¿Cómo será esto? ¿De qué forma entonces van a administrar la cuestión del patrimonio de la familia? ¿Qué tipo de orientación los hijos van a recibir en este campo de la pareja? Y así sucesivamente. La amistad que deben de desarrollar desde antes del matrimonio, durante el periodo del noviazgo, constituir una sólida amistad de la pareja para que cuando entonces sea matrimonio y tenga sus dificultades, la amistad sea un puente entre dos momentos felices. Porque habrán problemas. Todas las parejas tienen problemas y dificultades. Si no están preparadas y calcadas, apoyadas en una buena amistad, cementadas en una buena relación de amistad, entonces hay las separaciones. La pareja no soporta la relación que se va deteriorando con el tiempo por no estar apoyada en una buena amistad. Es fundamental. El cultivo de un ideal común. ¿Qué es lo que pretenden como pareja? ¿Cómo que pretende que sea la familia? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuál es el ideal de uno y de otro? ¿Cómo es que uno va a apoyar el ideal del otro? ¿Y cómo los dos van a apoyar los ideales que son comunes? Esto es fundamental discutir y examinar antes de la relación. Tal vez la palabra discutir no sea la más adecuada, sino examinar, tomar decisiones, profundizar los conceptos relacionados con los ideales de cada uno y los ideales comunes de la familia. También el Evangelio y el estudio en el hogar. El Evangelio como orientación moral para la familia. No es el Evangelio en el sentido religioso, es en el sentido de la orientación moral de la familia. El Evangelio como un punto de encuentro de la familia, para discutir, para examinar las situaciones que va a enfrentar la familia interna y externamente, con base en la orientación moral que nos trae el Evangelio. El estudio de los temas que son importantes para la familia dentro del hogar. Por esto, no solamente el estudio del Evangelio, sino también el estudio de los libros que la familia considera importantes, como el libro de los Espíritus, como el Evangelio según el Espiritismo, como El cielo y el infierno, como la obra de León Denis, los libros de André Luiz, de Manuel, de Ivone Pereira, de Amália Domingo Soler, y así sucesivamente. Los libros que considera importante estudiar como familia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué forma la familia va a estudiar estos libros? ¿La pareja individualmente y los hijos individualmente después? ¿O la pareja en conjunto y los hijos siendo agregados progresivamente dentro de este estudio? Y así vamos. Definición de las prioridades con opción por la familia, envolvimiento de la pareja en todos los asuntos que digan respecto a la familia, la autoridad cómo va a ser ejercida por los dos, de qué forma esto va a ocurrir, y también el compañerismo, el desarrollo de una especie de cumplicidad de la pareja, de apoyo mutuo entre los dos, para una solidez de la relación dentro de la familia, y esta cumplicidad también después envolviendo a los hijos, para que la familia sea aquella cosa unida, algo así bonito de ver, pero que es significativo de vivir. Estas son soluciones que podemos presentar en términos de familia delante de los desafíos de la actualidad. Y entonces intentar evitar las influencias de la televisión, de las personas que no tienen una moral muy claramente definida,
de pensadores e autores que são desequilibrados através das leituras em el hogar e incentivar, tentar trazer as coisas que são positivas para dentro do hogar. Temos um tramo de Hermana Clara em el livro Entre la Tierra e el Cielo que queremos ler aqui. Identifiquemos em el hogar humano el camino de nuestra regeneración. La familia consanguínea en la cual nosotros nos habilitamos para el servicio a la familia más amplia, más grande, que se constituye de la humanidad entera. Los hijos pertenecen a Dios y a la vida arriba de todo. Los hijos son siempre lazos preciosos de la existencia que nos requisita equilibrio y discernimiento en todas las decisiones que tomamos. Para desobrigarnos de la gran tarea de la maternidad, que la maternidad nos impone, y así también la paternidad, ¿verdad? Es imprescindible entender el psiquismo diferente de lo nuestro, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com nosso modo de ser. Está tratando das diferenças de personalidade que vamos encontrar, se ela é da pareja ou depois também de los hijos. Que nós podamos saber, assim, preparar os hijos sem egoísmo para o destino que les cabe cumprir. El carinho escravizador que se semeja a miel com veneno, não? Que nos enrolla a todos em las tinieblas, não é conveniente. Conservemos nosso espírito sempre airado para a justiça, para nossa afetividade, para que nossa afetividade seja uma bendição, com a possibilidade de educar aqueles que nos estão alrededor nuestro em la escuela del trabajo salutar, el trabajo bueno, construtivo. Allan Kardec observa que a educação de los niños espíritas é muito importante porque desarrolla en ellas la capacidad de razonar precocemente, ou seja, desarrolla rapidamente a capacidade de razonar. Então, estes niños são mais fáceis de orientar. E ele disse que os niños espíritas desarrollam na natural alegria e jovialidade, sem turbulência, sem ser tercos, nem ter muitos caprichos. Então, há aí o desenvolvimento de uma docilidade, uma ternura e de um respeito filial que é importantíssimo. E também desarrolla a educação, a orientação espírita em el hogar, a convicção de la presença de los abuelos desencarnados, de los familiares que já han desencarnados. E então ele disse que é uma forma muito saludável de esparcir a crença e a orientação espírita, é em la preparação de las nuevas generações en este sentido. Vamos agora examinar rapidamente a questão de la instituição espírita, os desafios em el contexto de la sociedade actual. Há um alejamento de muitas instituições de la propuesta de Allan Kardec. Os dirigentes espíritas necessitam estudar Allan Kardec, incentivar o estudo da obra de Allan Kardec em seus centros espíritas, em los centros que eles têm a responsabilidade transitória de administrar. O centro espírita não é um clube social para reunir-se solamente para divertir-se ou passar um bom rato. O centro espírita é um sítio sério. A frequência em el centro espírita não deve de ocorrer simplesmente para desencargo de consciência. Os dirigentes não são políticos, não devem de ser políticos nem ser elegidos de forma política para administrar os centros espíritas, sino que devem de ser aqueles hermanos que mais trabalham, que mais se dedicam ao bem del semejante e que sejam substituídos aqueles que estão ocupando a plaza simplesmente para figurar, movidos por el orgulho, por el egoísmo, simplesmente para estar como comandantes de los demás.
porque não necessitamos de comandantes em los centros espíritas, necessitamos de servidores, de hermanos que aí estén, porque conhecem a obra de Kardec e porque estão vivendo a orientação de Jesus, de Cristo em suas vidas, e não simplesmente para figurar. Además de esto, hay que cuidar del tamaño de las casas espíritas. No interesan casas espíritas muy grandes, sino pequeños grupos familiares conforme orienta Allan Kardec. Há um grande desafio porque os centros espíritas estão crescendo demasiadamente. Muitos lugares há centros muito grandes em que as pessoas não se conhecem e então é melhor multiplicar a quantidade de grupos pequenos conforme orienta Allan Kardec. Soluções então, manter os grupos como grupos familiares, envolver-se e participar das atividades. A gente que está participando do centro também opinar, também dar opinião em las definições, que as definições do grupo sejam claras e que puedan ter um programa objetivo de estudo da obra de Allan Kardec e que puedan minimizar em estas discussões coletivas os pontos de vista que hacen tantas divergências dentro de los centros. Lo que importa não são os pontos de vista, é o entendimento da proposta em la casa espírita. Desta maneira, a instituição tem seus desafios e tem também suas soluções. Há necessidade de madurez dentro da condução das casas espíritas. Por isso é conveniente que os dirigentes actuales envolvam as famílias, os padres, os frequentadores de las actividades em el estudio de la obra de Allan Kardec, para que assim, conhecendo a base, esta gente pueda mais tarde venir a dar contribuição positiva dentro da instituição, porque conhecem a proposta do codificador. Vamos para a escola. Estamos tratando da escola comum, os desafios que está enfrentando hoje ou que se depara lá a escola em los dias atuais. Baixa qualidade da enseñanza, bajos sueldos de los maestros, indiferencia de los administradores y de los familiares para con el proceso de la educación moral de los individuos, de los niños y jóvenes que frecuentan estas escuelas. Falta de orientação, de esclarecimento sobre o papel da escola, que não é simplesmente de ilustrar os cerebros, é também de preparar o caráter de los indivíduos que vão mais tarde ser dirigentes dentro da sociedade ou membros ativos trabalhando dentro da sociedade. Então, estes são os grandes desafios que nós vemos para a escola em la atualidade. Soluções possíveis: maior envolvimento de los interessados, sejam los padres, principalmente los padres, e los maestros e los dirigentes de las escolas. Que efetivamente seja uma comunidade decidir sobre a forma como atuam as escolas, especialmente se são escolas privadas, em donde a responsabilidade de los padres es grande también. Y si son escuelas públicas, aún así, los padres tienen el derecho de acompañar la orientación que sus hijos están recibiendo ahí. Pero no tengamos dudas, la escuela está responsable por la cuestión de la ilustración intelectual y la preparación profesional de los hijos. No va a sustituir de forma ninguna el papel de los padres. O papel de los padres não pode ser transferido para as escolas. Isto é intransferível. Os padres cuidam da educação moral, ética de los hijos. A escola contribui, pero os padres são os responsáveis. Então, as soluções para a escola seria primar por la qualidade da enseñanza e
por la moral que ahí está. Ok, volvimos, Miguel, aquí estamos otra vez. Fuimos tirados fuera del canal, pero estamos aquí de retorno. Estávamos hablando de la sociedad, de los desafíos de la sociedad. Comentávamos que la sociedad está sufriendo una gran indiferencia moral, tanto por la parte de sus dirigentes como del pueblo como un todo. Hay una indiferencia generalizada para el campo moral. Incluso la ética ha sido contaminada por esta indiferencia moral. Es una problemática muy compleja, muy difícil. Y entonces hay una necesidad de trabajar esto. El otro desafío es la valoración de los ídolos transitorios y destituidos de parámetros espirituales. Los dioses antiguos de los paganos y que después los cristianos han convertido en las estatuas que ponían en las iglesias. Estos ídolos que se convirtieron en los santos durante mucho tiempo para la sociedad, estos ídolos fueron sustituidos por hoy los artistas del cine, de la música, del arte, de todos, así sucesivamente, ¿no? Y estos ídolos transitorios son muchas veces desequilibrados, desorientados, y ellos sirven de parámetro para los niños hoy y para los jóvenes principalmente. Esto es un problema gravísimo. Otro desafío es la valoración exclusiva del dinero y de la posición social. Es un grave problema de nuestra sociedad hoy. Una valoración excesiva del dinero y de la posición social. Bueno, como soluciones, ¿qué podemos encontrar aquí? Es valorar el comportamiento diferente de lo que se está acostumbrado, que es de alguna manera incentivado por la sociedad, siendo fiel a la propia conciencia. Tanto los padres, los miembros de la familia responsables por la familia, como también los niños y los jóvenes. Aquí podremos citar una situación vivenciada en la escuela por nuestra hija. Ella durante un tiempo tuvo que matricularse, o la matriculamos en una escuela católica, pero hemos alertado a la madre superior, ahí, que era la directora de la escuela, que nuestra hija era espiritista y que si hubiera algún tipo de conflicto, de problema, no la matricularíamos ahí y vamos a ponerla en otra escuela, pero que habíamos examinado y habíamos sacado la conclusión de que la escuela tenía una buena filosofía de educación y también moral, y que nosotros nos gustaría de poner nuestra hija ahí. La madre superiora, que era la directora, dijo que no había ningún conflicto y que teníamos el derecho de tener nuestra religión, nuestra hija también, y que ella no sería discriminada ahí. Pero esto en la realidad no fue así en muchas situaciones. Ella sufría bullying, o sea, era ridicularizada por muchas amiguitas o coleguitas de la escuela, y porque sabían que supieron con el tiempo que ella era espiritista y le tachaban de bruja y que la familia de ella era de brujos y cosas de esta naturaleza, y que hablaban cosas que no vale aquí la pena recordar, ¿no? Y ella entonces se sentía muy mal. Una vez llegó en casa y dijo: papá, es muy difícil para mí porque muchas veces no es todos los días, pero de cuando en cuando una empieza y las otras vienen haciendo bromas conmigo, ¿no? Y yo le dije: hija, sopórtalo con tranquilidad y con valor, porque llegará algún día, y esto puede demorar algún tiempo, hija, pero llegará algún día en que alguna de estas muchachitas que te están ahí haciendo broma, ¿no? Haciendo el bullying, algún día que tenga algún problema muy serio, vendrá a buscar a ti para hablar y pedir opinión y orientación, porque sabrá que tú tienes orientación para darle
porque tú tienes una moral muy claramente definida. Entonces, sea firme y aguántalo. No adelanta reclamar en la escuela que están haciendo esto, porque esto hacen a las escondidas, entonces no hay cómo evitarlo, ¿no? Si tú quieres, te cambiamos de escuela. Pero ya le gustaba la escuela, también tenía cosas buenas y se quedó por ahí. Se pasaron años, pero un día, una de las muchachitas esta, ya un poco más madura, ya adolescente, le vino a buscar, a procurar, para pedirle orientación, porque no sabía qué haría ella, porque se había embarazado. Y no había dicho a la familia y no sabía qué hacer. Y entonces mi hija llegó a casa y me dijo: mira papá, ¿qué pasó? Aquello que me había dicho hace ya mucho tiempo. Yo me recordé porque esta muchacha me vino a buscar para saber qué iría a hacer ella, cómo contar, cómo decir a la familia, cómo iban a reaccionar en la escuela, en lo que estaba ocurriendo. ¿Será que debería ella de abortar? ¿Qué debería de hacer? Y me vino a preguntar, papá. Y entonces yo pude hablar con ella y le pasé un montón de cosas. Le dije que abortar nunca ni jamás, que esto era una cosa muy mala delante de Dios y que ella no debería de hacerlo, que debería de hablar con la mamá con sinceridad y que seguramente la mamá le iba a apoyar porque delante de la situación que estaba ocurriendo, ¿no? Y que aunque la mamá no le apoyara, que ella estaba ahí, que hablarían y tal. Entonces, vean cómo ocurren las cosas, ¿no? Es el valor de comportarse de la forma como tiene que comportarse, aunque sea diferente, que no sea comprendido por los demás. Esto es muy difícil para los niños y los jóvenes, pero la familia debe de dar el soporte, de apoyar para que los hijos tengan este valor. Envolverse para buscar cambios para mejor dentro de la sociedad. Entonces, envolverse con la sociedad, buscar ser parte de las instituciones, buscar ser parte de aquellas, del club, por ejemplo, social, y de los locales donde se reúnen los jóvenes, los niños y los propios adultos, para entonces ejercer influencia positiva. No es huir. Vamos encontrar uma orientação em obras póstumas que queremos destacar aqui, que é de Allan Kardec, verdade? E que trata desta questão social. Ele diz assim: a questão social não tem por ponto de partida a forma de tal ou qual instituição. Ella está toda en el mejoramiento moral de los individuos y de las masas. O sea, el mejoramiento moral del individuo que va a influenciar las masas para influenciar las instituciones. Es allí que se encuentra el principio, la verdadera clave de la felicidad del género humano, porque entonces los hombres no más van a estar buscando perjudicar-se reciprocamente. Es entonces el cambio moral que está la clave, ¿no? No basta que se cubra de barniz o de una cáscara la corrupción. Es indispensable extirpar la corrupción en la raíz de ella, ¿no? En el cimiento de la corrupción. Es donde se debe de atacar. El principio del mejoramiento está en la naturaleza de las creencias, porque estas constituyen el móvil de las acciones y modifican y cambian los sentimientos. También están las ideas inculcadas desde la niñez y que se identifican con el espíritu que está reencarnando, ¿verdad? Es por la educación, mucho más que por la instrucción, que se transformará la humanidad. Esta es la propuesta de Allan Kardec, este es el pensamiento del codificador para todos nosotros. Vamos para la conclusión de nuestros pensamientos, aquí reflejando que nosotros hemos examinado 4 vertientes importantes dentro del proceso de la educación y el contexto de la sociedad actual, que fue la familia, sus desafíos y sus soluciones, también la institución espírita, los desafíos y soluciones, la escuela con sus desafíos y sus soluciones, y la sociedad con sus desafíos y soluciones. En conclusión, entonces, una acción efectiva se hace, por lo tanto, necesaria a fin de que reuniéndose las experiencias
de las diversas áreas de la educación se pueda, con tacto recomendado por el codificador, por medio de la profunda observación y de un esfuerzo conjugado y continuado, promocionar la enseñanza espírita a la humanidad terrestre que necesita cambiar su comportamiento para mejor. Y esto principalmente se va a dar por nuestro ejemplo de estudio serio de las cosas que merecen nuestra dedicación y de nuestro comportamiento que refleje aquello que nosotros estamos aprendiendo. Así, decimos porque estamos convencidos o convictos con Allan Kardec de que la doctrina espírita es la más poderosa, el más poderoso elemento de moralización por se dirigir simultáneamente o al mismo tiempo al corazón y a la inteligencia y al interés personal bien comprendido de cada uno de los individuos. En el Libro de los Espíritus, la cuestión 917, Allan Kardec dice: la educación convenientemente entendida constituye la clave del progreso moral. A los padres, más que a nadie, cabe el papel de la educación de sus hijos. Mucha paz y mucha luz para todos. Y aquí entonces abrimos para las preguntas. Miguel, por favor. Dejo abierto, Miguel, para que surjan las preguntas, tú las haces y seguimos respondiendo. Muy bien, muchas gracias entonces por esta charla tan instructiva, tan iluminadora, ¿verdad? Y tan consoladora, orientándonos en el camino seguro y cierto, ¿no? El que tenemos para nosotros mismos y, como vemos, en la obligación de aportar a la sociedad para el mejoramiento en conjunto de la colectividad humana, ¿verdad? Muy interesante, muy buena, nos da mucha reflexión. Vamos a ver qué preguntas han podido surgir a lo largo de toda la exposición. De momento no había ninguna, se abre la fase entonces de las preguntas, y ahí ya aparece una de Maite Salma. Vamos a ver, ¿no? Si un miembro de la pareja es creyente y espírita y el otro no lo es y tiene distintos valores, unos miembros se unirán a unos y otros a otros, según la ley de sintonía. ¿Cómo educar a los que no tienen sintonía o afinidad? La palabra contigo. Muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Como hemos dicho durante la charla, ideal es que la pareja examine el asunto antes de tener los hijos, mejor incluso antes de constituir pareja, ¿no? Que puedan examinar cuáles son las creencias de cada uno, no creencia, y cómo van a ser con los hijos, porque es importante tener una definición. Hay algunas personas que dicen así: dejaremos que los hijos elijan cuando llegue el tiempo cuál es la creencia que van a tener o la filosofía de vida que van a adoptar. Pero normalmente estos individuos tienen muchas dificultades porque no han tenido parámetros. Ellos van a recibir de la sociedad y no de la familia el conocimiento de las religiones, de las filosofías de vida, cuando la reciban. Pero normalmente estarán viviendo la vida sin orientación ninguna y no van a elegir cosa ninguna, salvo cuando el dolor y el sufrimiento les bata a la puerta y venga a molestarles, a causarle trastornos, y entonces procurarán una solución. Esto es un problema que los padres transfieren para más tarde. Así que cabe a la pareja examinar el asunto y definir cómo van a ser antes de constituir pareja, especialmente si uno de ellos no tiene creencia ninguna o entonces tiene una creencia radical, es fanático. Esto es problema, porque normalmente el que no tiene ninguna creencia, a veces es tranquilo, no hay problema y le da libertad al otro de elegir y conducir a los hijos de forma como quiera. Pero hay algunos que son radicales. No hay fanático peor que aquel que dice que es ateo, porque el ateo es un individuo creyente que cree que no cree, porque el ateo cree que Dios no existe.
y él cree que no cree en nada, pero es tremendo. Y cuando él es fanático, es problemático. Mejor entonces que la pareja lo examine antes y tome su decisión. Si la persona que sabe, está convencida de que los hijos necesitan una orientación moral, una orientación de una buena filosofía de vida, y el otro no concuerda con esto, debe de examinar si vale la pena seguir con esta relación, con toda sinceridad, porque esto va a tener reflejos profundos con los hijos en el futuro. Ahora, si la persona es tranquila, no tiene imposiciones, entonces, y los dos, uno es católico, por ejemplo, el otro es espírita, y quieren los dos conducir a los hijos a los dos tipos de orientación, no hay ningún problema, pero con mucha claridad, con mucho respeto de unos a otros, sin críticas mutuas, y que los hijos puedan ver las diferencias naturales que hay entre una y otra. Pero Allan Kardec lo dejó muy claro. Una persona para estudiar el espiritismo no necesita declararse espírita exclusivamente. Puede ser católico, puede ser budista, protestante, puede no tener religión y estudiar el espiritismo y ser espírita. Ahora, es muy difícil que un ateo pueda ser espírita, porque para ser espírita es necesario creer que Dios existe. Pero el espiritista en realidad no necesita creer porque sabe que Dios existe. Entonces es tener la convicción de la existencia de Dios, de la existencia y supervivencia del alma, que es la base de toda filosofía espiritualista. Si hay esta base en común entre la pareja, esto es ya un punto tranquilo. Pero debe de dar a los hijos algún tipo de orientación, porque si no esto será un problema. Ahora, si unos tienen afinidad más con una filosofía, la espiritista, y los otros más con la católica, y en el futuro elija una u otra, no hay ningún problema. Esto será de la elección. Ahora, problemático será si no eligen nada. Porque ¿cómo van a vivir? ¿Cuál es el parámetro de la vida? Por esto es un deber de los padres darles una orientación para que puedan elegir. A veces la persona no tiene propiamente una religión, pero su comportamiento está pautado en la orientación moral que le dio la familia. Y entonces es un buen ciudadano, es una buena persona. Él, cuando tiene oportunidad, hace el bien para el semejante, se esfuerza para ser útil. Entonces no hay por qué preocuparse, porque lo que pide efectivamente Dios nuestro Padre es justamente que seamos fraternos unos con otros. Si el individuo tiene esta fraternidad, es caridoso, es bueno para los demás, ¿por qué preocuparse? Está todo bien, vamos caminando muy bien. Entonces, ¿cómo educar si no hay sintonía, no hay afinidad? La sintonía y afinidad se establece desde que son pequeños. Si ya son adultos, ahora tienen entonces que hablar maduramente. Y si uno u otro no acepta, hay que respetar, porque ahora cada uno tiene su libre albedrío, ya tiene su autonomía de decisión y no se puede querer imponer de forma ninguna para la persona una convicción, una filosofía de vida. Esto es de libre elección. Pero si orientamos a los hijos desde que son pequeños, ahí en el futuro sabrán cómo definir, cómo decidir. ¿Hay otra, Miguel? ¿Puede ver, por favor? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos otra de Andrea Campos, que intuyo que se refiere a los profesores, ¿no? A los educadores oficiales, ¿no? Porque habla de hasta qué punto los educadores espíritas de los niños y jóvenes en la educación, con relación a que muchos padres no quieren escuchar o no siguen las orientaciones doctrinarias, ¿no? Podemos decir, y ellos mismos no son ejemplos. Entonces, sería necesario, imagino que es así, ¿no? Que hayan educadores, profesores en las escuelas académicas, normales, ¿no? Oficiales, privadas o públicas, ¿no? Imagino que será esto. Sí. Si es así, Andrea, por favor, puedes indicar. Y adelante. Yo comprendo la pregunta, Miguel. Yo comprendo la pregunta. Bien. Sí, comprendo. Ella pregunta hasta qué punto los educadores espíritas de los niños y jóvenes pueden influenciar en la educación, ¿no? Puede, hasta qué punto orientar, ¿no? Sobre las convicciones espíritas, si los padres son indiferentes a esto.
Bueno, si los padres traen a los hijos para dentro del centro espírita y saben que van a recibir orientación espírita, ya es un gran paso, ya es una gran oportunidad. Pero el centro espírita no puede resolver los problemas todos, porque estará con los niños por 1 hora y media, 2 horas por semana. Es muy poco. Consideren cuántas horas tienen una semana. La mayor parte del tiempo los niños estarán con los padres y van a aprender del comportamiento de los padres. Así que el comportamiento de los educadores espíritas en las escuelas, en los centros espíritas, sea un comportamiento muy objetivo y muy conforme con la propuesta espírita, para que estos niños, estos jóvenes, tengan este parámetro de comparación. E se os padres se involucram, magnífico. Cabe ao centro espírita, a la parte da infância e da juventude, os responsáveis, invitar estes padres para as reuniões de padres, para as reuniões de estudos voltadas para estes temas, porque com o tempo mais padres vão involucrar-se, vão dedicar-se à tarefa. Pero, se os padres não se involucram, vamos seguir fazendo nosso trabalho à medida em que é possível. Não martirizar-nos, não lamentar e não criticar e não sentir-nos responsáveis por aquilo que não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é fazer o melhor possível aquilo que está bajo nossa orientação e aquilo que hemos decidido assumir, que é a orientação espírita